Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en unos textos, bastante peculiares, ¿no? Que nos muestran las vidas de unos personajes, en fin, en un entorno laboral, digamos, bastante singular. Hablamos de Industrias Lumon. Y a través de estos documentos, que por supuesto tienes a tu disposición, vamos a intentar desentrañar esas relaciones tan complejas que se establecen entre ellos, las motivaciones que les impulsan y todas esas dinámicas un poco misteriosas que se dan tanto dentro como fuera de esta organización, ¿no? Nuestra misión hoy es extraer las claves de esta situación, comprender las decisiones que toman estos individuos e intentar revelar esos posibles significados ocultos para que tú como oyente obtengas una comprensión, digamos, más nítida y esperamos que también absorbente de esta historia. Lo que llama la atención de entrada, ¿verdad? Es cómo estos textos nos abren una ventana, un universo donde la propia experiencia laboral parece, bifurcarse, ¿no? Para los empleados. Es decir, Lumon opera bajo unas reglas que desde luego desafían nuestra concepción tradicional, digamos, del trabajo. Y precisamente las ramificaciones de estas dinámicas son las que vamos a explorar hoy aquí juntos. Totalmente. Y para ello, entrando en materia, los textos nos presentan a Mark, un empleado que está pasando por una situación personal, bastante delicada, ¿no? Relacionada con su esposa, Chema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque descubrimos que dentro de Lumon existe un procedimiento un tanto peculiar para generar lo que llaman variaciones internas de las personas, y esto lo hacen a través de la finalización de documentos. Mark llega a crear la friolera de 25 versiones de Gemma. A partir de aquí se empieza a gestar un plan un tanto audaz para rescatar a Gemma de un misterioso pasadizo oscuro que se menciona en algunas obras de arte. Una idea, desde luego, radical, ¿verdad? El hecho de crear estas variaciones internas desafía por completo lo que entendemos por un yo único, ¿no? Si la conciencia de alguna manera puede replicarse aunque sea internamente, ¿qué implicaciones tiene esto para el valor y la singularidad de cada individuo? Esta noción de la identidad fragmentada se convierte en una lente fundamental para entender las motivaciones de los personajes, ¿no? Y que Mark haya generado 25 versiones de su esposa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del recuerdo y el afecto en este contexto, en fin, tan artificial. Desde luego. Y este plan de rescate, que ya de por sí suena a película de espías, se complica aún más, porque existe la posibilidad de que Lumon cierre, lo cual, claro, afectaría a todos los empleados. Y inicialmente un compañero de Mark se muestra reacio a la idea de salvar a Gemma. Claro, esto nos plantea una cuestión importante sobre las prioridades y la lealtad, ¿no? Dentro de Lumon. El miedo al cierre de la empresa, al menos al principio, parece ser una motivación más poderosa que la preocupación por el bienestar de un compañero o de su esposa. Esto ya nos da una primera pista sobre el ambiente laboral, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues parece que el miedo y la supervivencia individual están por encima de la solidaridad, ¿no? Al final, Mark consigue convencer a su compañero tras grabarle un vídeo explicándole sus razones para que suene a esta empresa tan arriesgada. La trama se va intensificando con la aparición de otros personajes que son claves. Tenemos a Hellier, que tiene un encuentro un tanto perturbador con Jamie Egan, el líder del humor. Parece que Egan percibe en ella la presencia del espíritu de su padre, Kierkegaard, algo que a ella le afecta profundamente. Si lo conectamos con la visión general de Lumon, la mención del espíritu de Kierkegaard sugiere una influencia muy fuerte de la figura del fundador en la cultura de la empresa, ¿no? Podría haber una especie de culto a la personalidad o una ideología muy arraigada que condicione cómo los empleados se ven a sí mismos y a los demás. ¿Qué peso crees que tiene este legado en las decisiones que toman? Muchísimos, sin duda. Tras ese encuentro tan inquietante para Heli, Mark decide que será él quien lidera el rescate de Gemma. Después de completar ese misterioso Cold Harbor, que parece ser un documento fundamental en todo esto, pretenden usar una carta con indicaciones para llegar a ese pasillo, ese corredor sombrío del que hablábamos antes. Pero justo cuando están a punto de poner en marcha el plan, aparece Seth Milchick para celebrar nada más y nada menos que la finalización de este documento. Aquí vemos un contraste muy fuerte, ¿no? Entre el mundo interno de los empleados de MDR, con sus planes secretos y sus urgencias personales, y esa aparente normalidad, incluso festividad, que la dirección de Lumon quiere imponer. Esta celebración inesperada se convierte en un obstáculo para el plan de rescate. Es como si hubiera dos realidades paralelas en un mismo espacio. Totalmente. Milchick sorprende a los refinadores con una banda de música en la oficina de MDR, lo que les impide, claro, llevar a cabo el plan para liberar a Gemma. Conscientes de que el tiempo corre en su contra, Heli idea una distracción para que Mark pueda avanzar por ese pasillo oscuro con el mensaje que necesita. Y aquí es donde entra en juego otro personaje crucial, Dylan Shea. Dylan ayuda a Heli encerrando a Milchick en un baño para que no les interrumpa. La colaboración entre Heli y Dylan en este momento crítico, pone de manifiesto la formación de alianzas dentro de Lumon que desafían la autoridad.
Este acto de desobediencia coordinada nos indica que las dinámicas de poder dentro de la empresa son más complejas y, más fluidas de lo que parece al principio. ¿Qué interpretas tú de esta resistencia interna? Yo creo que refleja una desesperación, un sentido de injusticia que supera el miedo a las represalias. Pero la cosa no acaba ahí, porque la exnovia celosa de Dylan He convence a Milchick para que siga trabajando en Lumon, y justo en ese momento el señor Drummond detiene a Mark y lo ataca. Afortunadamente para Mark aparece Lurne del Departamento de Mamíferos Nutribles para rescatarlo de las garras de este ejecutor. Lo curioso aquí es que incluso dentro de Lumon parece que hay diferentes facciones, ¿no? O al menos individuos con lealtades y prioridades distintas. Que un empleado de otro departamento intervenga para salvar a Mark sugiere que no todos están alineados con la dirección o con las tácticas más agresivas. ¿Qué nos dice esto sobre la cohesión interna de Lumon? Pues que no es tan monolítica como podría parecer, ¿no? Y que las relaciones personales y la empatía aún tienen cabida, incluso en ese entorno tan controlado. Mientras tanto, Gemma se dirige a la cámara de Cold Harbor para someterse a su experimento final, antes de morir, tal y como estaba previsto. Pero Mark, que ha causado accidentalmente la muerte de Drummond, usa la sangre de este para abrir la cámara y logra convencer a Gemma para que escape con él de la oficina central. Y aquí llegamos a un punto de inflexión al final de la segunda parte de esta historia que nos deja con la boca abierta. Mark decide quedarse en un apartamento separado, con Helly, en lugar de huir con Gemma, permitiendo que su parte externa retome su vida con su esposa. Es una decisión, desde luego, desconcertante, ¿verdad? Tras todo el esfuerzo, el riesgo que ha asumido para rescatar a Gemma, elige quedarse con Helly. Esto nos lleva a preguntarnos por la naturaleza de sus sentimientos y cómo la experiencia dentro de Lumon ha transformado sus relaciones personales, sus prioridades. ¿Qué crees que hay detrás de esta elección? Es una decisión que desafía la lógica, pero que sin duda tiene raíces profundas en lo que han vivido dentro de Lumon. A pesar de haber rescatado a su esposa de un peligro inminente, su afecto por Helly parece haberse convertido en un factor determinante. Además, se revela que Helly es en realidad Helena Egan, lo que añade una capa más de complejidad a toda esta trama, ¿no crees? Por supuesto, la revelación de que Helly es Helena Egan añade una dimensión enorme a la narrativa. No solo cambia nuestra percepción de su personaje y sus motivaciones, sino que introduce un elemento de conflicto generacional y de poder dentro de la propia familia fundadora de Lumon. ¿Cómo crees que esta revelación va a impactar en el futuro de la historia? Bueno, pues abre un montón de posibilidades, ¿no? En cuanto a las luchas internas de poder dentro de Lumon y las motivaciones ocultas de los Egan, en medio de todo este caos, Mark se enfrenta a un intruso que amenaza a Gemma y tras cumplir con su, responsabilidad de protegerla, regresa con Helly. Para la acera, Casey, que es la identidad Ini de Gemma, Mark es simplemente un compañero de trabajo, no hay un vínculo personal previo. Desde la perspectiva de Mark Ini, es Helly quien se arriesga por él en ese momento, lo que explica en gran medida su decisión de quedarse a su lado. Incluso se menciona que el ombligo de Mark parece mostrar una especie de apoyo o conexión con Helly en esos momentos tan agitados. Lo que vemos aquí es esa profunda dicotomía, ¿no?, entre las vidas Ini y Uti y cómo los lazos emocionales y las experiencias dentro de Lumon pueden llegar a ser más significativas para la parte interna de una persona que los vínculos del mundo exterior. La falta de conexión personal de la Sierra, Casey con Mark Ini, es un ejemplo claro de esta división. Es como si vivieran en universos emocionales separados. Totalmente. Y en esa lucha, en esa confrontación física con un adversario que le supera en tamaño, Mark llega incluso a morderle y está a punto de ser estrangulado cuando una mujer aparece y lo salva. Un evento, poco común en estas narrativas, pero que en este momento crítico es impactante. Después vemos como Uti Mark y Uti y Gemma se dirigen al ascensor del área de exportaciones y Mauer les advierte con una frase, bastante escalofriante: si continúan, todos morirán. Aunque no sabemos exactamente a qué se refiere, no suena nada bien, ¿verdad? A pesar de todo, Mark consigue acompañar a la Sarrar, Casey hasta la escalera y luego regresa rápidamente con Helly. La advertencia de Mauer añade un elemento de peligro aún mayor, ¿no? Sugiere que las acciones de Mark y Gemma podrían tener consecuencias mucho más amplias de lo que pensaban. Y la rapidez con la que Ini y Mark regresan junto a Helly tras ayudar a la Sierra. Casey subraya la intensidad del vínculo que ha desarrollado con ella dentro de Lumon. Parece que sus prioridades emocionales se han redefinido por completo. Reflexionando sobre la decisión de Mark de quedarse con Helly, después de rescatar a Gemma, que puede parecer contradictorio, los textos sugieren que desde su perspectiva interna tenía su propia lógica, ¿no? Tras asegurar la huida de Gemma de Lumon, Mark eligió quedarse con Helly. Sin embargo, al final de esta segunda parte, queda la incertidumbre de si Gemma estará realmente a salvo de las represalias de Lumon. Los líderes de la empresa se han mostrado implacables y su agresividad pone en riesgo su seguridad incluso fuera de sus instalaciones.
Al principio, la elección de Mark genera inquietud en la esposa de su representante externo, que teme por la seguridad de Gemma. Incluso fuera del control directo de Lumon, el mero hecho de que Gemma conozca sus secretos la convierte en una amenaza. Aquí se plantea una cuestión clave, ¿no? Sobre el alcance del poder de Lumon, su capacidad para controlar e influir incluso más allá de sus muros. El historial de agresividad de la empresa y la mención de agentes operando en diferentes lugares sugieren que la fuga de Gemma no garantiza su seguridad. Su conocimiento de Lumon la convierte en un objetivo potencial a largo plazo. ¿Crees que Lumon va a permitir que alguien que conoce sus secretos esté ahí fuera? Es difícil de decir con lo que hemos visto hasta ahora. En cuanto al futuro de Heli y Mark dentro de Lumon, inicialmente deciden reactivar solo a Heli para que ayude a Mark a completar el informe de Cold Harbor. Pero la situación actual del experimento, con la rebelión interna, pone en riesgo todo el programa de separación, lo que podría significar que Heli pierda su utilidad una vez que se complete el informe. Además, fuera de la sala de separación, Elena será consciente de su identidad UTI, y es muy probable que no acepte su identidad INI. Esto nos hace preguntarnos por el verdadero propósito del Lumon, con estas identidades separadas, ¿no? Si la INI de Elena es rechazada por su UTI, ¿qué sentido tiene para la empresa mantenerla? La posibilidad de que Jamie Egan quiera conservarla como INI al no reconocerla como su hija, añade una dimensión, bastante perturbadora al control que Lumon ejerce sobre sus empleados. Es una forma de posesión, casi. Sin duda. El futuro de Mark en Lumon también es incierto. Aunque ha cumplido con su tarea, ha actuado en contra de las normas al intentar rescatar a Gemma. Incluso se menciona la posibilidad de que Lumon decida suprimir su sección interna, dejando solo su identidad UTI. Y la conversación entre Bert y Irving revela una sospecha inquietante. Lumon podría estar enviando a empleados que ya no considera útiles a destinos desconocidos. La supresión de la INI de Mark sería una forma extrema de castigo y control por parte de Lumon. Y la alusión a esos destinos desconocidos para empleados desechables sugiere una falta de ética total, una manipulación escalofriante de la vida y la identidad. ¿Qué implicaciones éticas ves en estas prácticas? Bueno, pues que deshumanizan por completo a los empleados, los reducen a meros recursos desechables. La rebelión de Mark y Heli pone en peligro el programa de separación. Dylan G también se une a esta rebelión al traicionar a Seth Milchick. El conflicto entre Lorna y el Sr. Drummond ilustra cómo Lumon está perdiendo el control sobre sus empleados. Incluso jubilados como Bert desafían las normas para ayudar a sus antiguos compañeros. Ante esto, se plantea la posibilidad de que Lumon prescinda de empleados no productivos y que modifique o incluso cierre el programa. La resistencia interna, tanto de empleados activos como jubilados, indica que el sistema de control de Lumon se está desmoronando. La disposición de algunos a arriesgarse por otros, a desafiar las normas, sugiere que los lazos humanos, la conciencia ética, persisten a pesar de la separación. Es una señal de esperanza dentro de este panorama tan sombrío. Volviendo a la decisión de INI Mark de quedarse con Heli, los textos insinúan que, desde su perspectiva, la idea de no poder estar con ella si su UTI se marchaba con Gemma era insoportable. La situación dentro de Lumon se describe como caótica, con MDR en plena revuelta, mostrando desprecio hacia James Egan. Se especula sobre qué harán Dylan y su grupo. Es irónico que la fascinación de INI Mark por una Egan fuera parte del plan de Heli. Queda la duda de cómo Mark pudo rescatar a Gemma y volver tan rápido con Heli. La lógica de INI Mark, basada en sus vivencias en Lumon, muestra la desconexión entre ambas vidas. La revuelta en MDR y el desprecio hacia Egan son síntomas de una crisis. Y que Mark vuelva rápido con Heli, aunque ilógico desde fuera, se debe a la intensidad de sus emociones y la urgencia de la situación en Lumon. Se espera que la próxima temporada revele por qué Gemma era la preferida para los experimentos. Se explica que aunque compartan cuerpo, las gemas que llegan a las habitaciones se transforman en INIs, pero el cuerpo retiene características de la personalidad. Se sugiere que los experimentos buscan eliminar o reemplazar esas características para crear individuos distintos. La idea de que Lumon busca modificar la personalidad plantea cuestiones éticas sobre la identidad y la autonomía. La preferencia por Gemma sugiere que hay algo en ella, en sus rasgos, que la hace interesante para Lumon. Es inquietante. Totalmente. Y por último, se destaca la importancia de la familia Egan en Severance, con el pueblo y empresas con su apellido. Se plantea la hipótesis de que Lumon podría estar intentando revivir a Egans fallecidos, transfiriendo características de personas vivas. La resurrección por transferencia de identidad añade un elemento de ciencia ficción a la trama. La obsesión de Lumon con los Egan podría tener motivaciones más profundas y perturbadoras. Es una posibilidad que abre muchas preguntas. Hemos recorrido un laberinto de decisiones, lealtades divididas y un entorno laboral que desafía la identidad. Vimos cómo el rescate de Gemma expuso las fisuras en Lumon y las conexiones entre sus empleados, especialmente entre Mark y Heli.
Y quedan muchas preguntas. El destino de Gemma fuera de Lumon, las consecuencias para Mark y Heli, las intenciones de Lumon con la separación y la obsesión con los Sigan, la posibilidad de revivir a los muertos abre interrogantes éticos y narrativos. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la identidad, la lealtad y lo que haríamos por quienes nos importan. La historia de Mark, Gemma y Heli nos muestra un mundo donde las decisiones tienen consecuencias y la línea entre el deber y el deseo se difumina. Te dejamos con esta pregunta. Si tu conciencia se dividiera, ¿qué parte de ti tomaría el control y qué valores defenderías?